Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hay varias cosas hoy, pocas, evidentemente, que nos solucionen los problemas cotidianos, que alberguen cierta esperanza para los ciudadanos contribuyentes, porque si vemos los displays, si vemos los carteles que saca Pedro Sánchez en ese aló presidente, que ahora lo hace desde la calle Ferraz, y todos los medios de comunicación no afines, evidentemente, pues dicen que es una auténtica barbaridad lo que dice sobre la hucha de las pensiones y la recuperación económica, y cómo es posible que todo eso lo haga con el concurso y, eso sí, el asentimiento del propio ministro de Seguridad Social. Dice, bueno, Dios mío, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, pues evidentemente, ¿qué es lo que nos espera? ¿Para qué tanto follón con los pactos? ¿Por qué tanto ruido con este asunto? Tanta conflictividad, tanta brecha abierta dentro de las propias ideologías, sea de la izquierda extrema y de la extrema izquierda, o sea de la derecha extrema y la extrema derecha. Bueno, da igual, es que para donde mires no ves, digamos, solvencia, una solvencia política y sobre todo la seguridad y la esperanza que te puedan trasladar este tipo de actuaciones y este tipo de comportamientos políticos. Por cierto, hablando de comportamientos políticos, pues la verdad es que dices, ¿cómo es posible que haya candidatos a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados, de esta jaez? Y me refiero a Inés Plaza, número 2 al Congreso de los Diputados. Estuvo ayer en la entrevista con Gillo López, con Rafa, aquí en Interalmería Televisión. Tendremos oportunidad de conocer algunos detalles de esa extraordinaria comparecencia. Vamos a saludar a nuestros contertulios, deseándole al que se ha caído del cartel esta tarde una rápida restitución. Mar Esteban, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Felipe. Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo correcto? Bien, sí. De salud, bien, sí. De problemas y bien, sí. De todo, ¿no? Vamos tirando para adelante. Y con esperanza fundada en que nos van a resolver la vida estos políticos, ¿no? Ahí ya damos en hueso. Ya. Muy bien, ahora entramos en detalle. Antonio Pérez, don Antonio, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, cómo Felipe? estás? Bien. ¿Todo bien? Sí, en plan tranquilo. Supongo Siempre que habrás tranquilo. colocado el cartel ese que sacó Pedro Sánchez en el cabecero de la cama. Lo he puesto allí para que todo el mundo se ilusione. Lo he puesto en el despacho de la asesoría. Es increíble. Ya sabíamos y teníamos conocimiento de la facilidad para mentir y engañar que tiene nuestro presidente del gobierno. Pero tener además la cara dura de poner un historiograma de cómo va a funcionar la hucha de las pensiones, poniendo eso en cartel para quedarse patidifuso. Y para el año 47, o sea que sí, ya... hombre, claro, ya tiene pinta que la cana, alejarlo lo más posible. Al frente del gobierno de España, claro. Lo aleja lo más posible, pero ya empieza a hacer bueno en el año 2024. Y a partir de ahí empieza la escalada de los ahorros para las pensiones. O sea que estos últimos años que también ha tenido él de... ¿Empieza en el 47? No, ¿El año que me jubilo van a hacer la hucha de las pensiones? No acaba. Vamos a ver lo que dice el cuadro. Que para cuando me jubile sí hay. Lo que dice el cuadro. Bueno, eso es no que te lo puedo asegurar. Aumentará, en concreto, en rojo cuando ha ido gastando, bajando la hucha, y en rojo cuando va a ir aumentando el ahorro. Claro. Y acaba en el año 43. Eso, en el año 43. Todavía te queda un poco. Pero empieza en el 2023. He dicho antes. Va contando de dos en dos. Entre 2023 y 2024 ya empieza a decir que lo que se cotiza para pensiones es mayor que lo que se gasta el Estado en pensiones. Eso es lo bueno del papel, que el papel lo ¿Y aguanta eso de todo. dónde lo sacamos? Eso de la chistera, de donde mismo sacan los magos los conejos. Exacto. De ahí ha sacado Pedro Sánchez. Claro, digo yo que tendrá que empobrecer a la población saqueándola con más impuestos, ¿no? Evidentemente. Esto tiene varias soluciones. Una epidemia más fuerte y más grave que la del COVID, de forma de que España se quede prácticamente sin ancianos y sin pensionistas. Esa puede ser una de las soluciones. Otra, que el dinero de las pensiones se dedique a meterlo en el euromillón y que toque varias veces al cabo del año. Claro. Y la última ya es que ni yo me la creo, no puede ser. No hay forma de llegar a esa cifra que pone en ese cuadro. Imposible. Bueno, mientras tanto, y para seguir la promesa que hicimos, ya que lo pedía él
el protagonista del vídeo que vamos a ver a continuación, que es un tema que tiene que estar encima de la mesa, pues encima de la mesa, y en el vídeo siempre presto a emitirlo para que ustedes lo conozcan y también hagan un comentario a nuestro contertulio de toda la semana. Y es precisamente la intervención, lo que siente el Gobierno de España respecto de los pactos celebrados con otras formaciones políticas muy indeseables. Tal es el caso de Bildu, los filoetarras, que lógicamente tienen mucho que ver con el gobierno de Pedro Sánchez. Esto lo decía, ya lo saben ustedes, lo conocen bien, el delegado del gobierno de Pedro Sánchez en la capital de España, en Madrid, en una conferencia hablando de Bildu, de los herederos de la ETA y de lo importante que ha sido para salvar miles de vidas en España. Esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Y me voy a explicar. Es que esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados. Es que han contribuido a dignificar la vida de millones de pensionistas españoles, a contribuir a mejorar las condiciones laborales de millones de ciudadanos y ciudadanas de todo nuestro país, o a posibilitar la aprobación presupuestaria que materializaba todas las anteriores cuestiones. Por lo tanto, mi pregunta ya no es con quién se ha pactado, sino cómo es posible que esos patrioteros de pulsera no estuvieran remando a favor de España durante todos estos años. Es la forma más miserable de tratar de blanquear el apoyo de Bildu al gobierno de Pedro Sánchez. El apuntalamiento del gobierno de España se centra, se fundamenta especialmente en el apoyo de Bildu, los filoetarras. Bueno, por conocer vuestra opinión. Pues mira, es chusquerillo, la verdad. Pero yo quería decir una cosa, porque ha dicho que Bildu lo apoyó mucho en la época de la pandemia. El tiempo seguirá dando razón a las personas que piensan, y yo soy una de ellas, que el gobierno a base de decreto ley tras decreto ley que hizo durante aquella época, lo único que hizo fue quitarnos libertades, ¿entiendes? Y que no mejoró la situación del COVID, por mucho que quieran contar. El tenernos encerrados, el tener las empresas cerradas, el tener que nadie pudiera moverse, eso lo único que hizo fue hacer un estado de sitio en plena democracia, que para ellos fue un chollo, porque tuvieron abiertas todas las puertas para hacer lo que han querido hacer, y de hecho lo que hacen ahora es porque lo hicieron antes, y no creo yo que eso fuera algo de sentirse orgulloso de haber levantado a España. Y otra cosa, que es que porque ya no pegan tiros a la gente hay que agradecérselo. Tenemos que estar 5 años agradecidos porque no nos matan. Sí, claro. Hay que decir una cosa. Este hombre todavía no ha dimitido, lo cual prueba la indignidad. Ni lo hará. Claro, la indignidad del gobierno de España no conoce fronteras, y precisamente si este hombre no dimite y no se le destituye del cargo por parte del gobierno de España, pues representa al gobierno de España en la capital de España, en Madrid. Entonces, claro, destituirlo implicaría pues un desaire para Bildu. Claro, porque dice, oye, reconocemos que efectivamente no es así. Bildu no ha salvado vidas, todo lo contrario. Ha asesinado con el tiro en la nuca, ha secuestrado, ha extorsionado, ha hecho que casi 200.000 personas, es decir, como toda la población de Almería, como toda la población de la capital almeriense, se ha tenido que ir del País Vasco durante ETA. Pero fuera a buscarse la vida a otro sitio para evitar que los maten, familias enteras. Bueno, pues esto que evidentemente lo sostiene el gobierno de España, y el representante del gobierno de España no va a dimitir, ni tampoco lo van a destituir, porque sería decir, oye, reconocemos que efectivamente no estamos de acuerdo con lo que ha dicho este hombre, es todo lo contrario ETA, y Bildu, y Sortu, etcétera.
Bueno, pues... Sí, pero están demostrando que tienen muchas tragaderas. Pero claro. Y para empezar, se tragan lo que ha dicho Antonio, Del- de que las pensiones van a pegar ahí un del subidón. cartoncillo. Pero es que además manipula, Claro. porque, y mienten porque todos son muy mentirosos, sálvese quien pueda. Pero claro, es que si dicen, es que ha apoyado, no, vamos a ver, de las 6 medidas que se pusieron, los 6 decretos, entre ellos también 2 estados de alarma que fueron declarados inconstitucionales, Por tanto, ilegales. ilegales totalmente, de los 2 estados de alarma. Bueno, pues Bildu no apoyó ninguno. Es que es mentira que los apoyara, no los apoyó. Quien apoyó fue el Partido Popular y Vox. Vox apoyó el primero y el Partido Popular apoyó 5 de 6. O sea que entonces, bueno, vamos a ver en qué quedamos. Y estos son los que dicen que son los patrioteros de pulsera. En fin, bueno. Bueno, este hombre en el fondo lo que dice es que esos partidos han salvado vidas porque han apoyado el gobierno de Pedro Sánchez. Claro. No tiene más razonamiento en todo lo que pone que el hecho de haber apoyado al gobierno de Pedro Sánchez. Además puede haber dicho, y todos los que no hemos matado o no han matado en estos años. Eso lo puede haber añadido para indicar más vidas salvadas. Pero si este hombre piensa que ese partido, con pocos diputados, por el mero hecho de apoyar a un gobierno, ha salvado tantas vidas, ¿a cuántos no ha salvado el gobierno? Que es el que dirige, el que manda, el que tiene más diputados en este gobierno Frankenstein. Es que llegan al absurdo de, haciendo las barbaridades que han estado haciendo y que siguen haciendo, pensar que lo están haciendo bien. De hecho, Pedro Sánchez se pone un notable de nota a la hora de calificar la actuación de su gobierno. Este hombre le hubiera dado matrícula de honor, seguramente. No, pero el notable se lo deja para Bildu. Pero mira, ahí, ¿sabes lo que pasa? Mira, mi abuela Celia siempre decía, si haces las cosas con naturalidad no se nota. Y yo creo que Pedro Sánchez, no sé si tendría una abuela Celia, pero si no la tiene, se le habla por las noches mi abuela Celia, porque aun sabiendo que lo que está diciendo es mentira, él sale y lo dice con naturalidad, para ver si no se nota. Entonces, él sabe que está mintiendo, este hombre sabe que está mintiendo, porque tienen ojos, tienen que tener 3 neuronas mínimas, por lo menos para ponerse de pie y ponerse los pantalones y vestirse. Mira, Mar, un delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, no en Madrid, Barca, el delegado especial para la comunidad, lo mismo que en Andalucía tenemos un delegado especial en Sevilla, que no es de aquí. Ese vive en un mundo tan aparte del normal en la vida de las personas, con su vivienda oficial, sus escoltas, sus coches oficiales, sus fiestas a las que va invitado, que vive ajeno. Y él piensa que todo eso que él está disfrutando es gracias al gobierno que tiene. Indudablemente es gracias al gobierno, porque si no lo hubieran puesto viviría de otra manera. Claro. Él sí tiene razón para decir que su situación personal ha mejorado gracias al gobierno, pero se olvida de la situación de todos los demás. Este es el mundo en el que viven estos que se dedican a la política y cogen esferas de poder en ella, que se alejan de la realidad. El síndrome de la Moncloa extrapolado a otros cargos de menos... Sin duda. De menos relumbrón. Aparte de tu abuela Celia, también hay otro caso, que es que yo lo escuché una vez, decía, hay que ver el tío cómo miente, dice, es que miente, además lo hace con un desparpajo, con una naturalidad. Dice, ¿cuál será el secreto? Y dice, el secreto de mentir es primero creértelo tú. ¿Sabes? Cuando tú te lo crees, entonces lo puedes decir con una naturalidad que nadie detecta que estés mintiendo, no dudas, no balbuceas, tal, no sé. No. Lo dices con soltura, con desparpajo. No, sí. Y yo creo que es eso. Se creen la mentira. Yo he visto un poco del vídeo de este, ya por curiosidad, ¿no? Porque el vídeo es trabajando con, en este caso, el ministro de Seguridad Social. Y es realmente increíble. Yo creo que esto hay que creérselo primero, porque vamos, hacerlo con esa serenidad, con esa transmisión, porque es que además transmiten bien. Transmiten, dicen, no los ves que se enrojecen, no se les suben los colores, sí, no sudan. ¿Habéis visto la entrevista de Onda Cero del otro día? Sí, yo la estuve viendo y yo estaba diciendo, madre mía, ¿qué? Y no es cierto que usted mintió, no sé. No. Dicen, no, ¿y por qué nos mintió tanto? ¿Por qué nos miente tanto? Dice, ¿y en qué? ¿En qué? Ahí la rumorología dice que tiene que llevar muchos calmantes encima para aguantar como aguanta. Sí, pero a mí se me caería la cara, vamos. Se excita con cierta rapidez. Para aguantar el tiempo que estuvo,
tenía que estar a tope de tranquilizante. Sí, es posible. Bueno, hablando de pactos, de la intervención de Bildu, del apoyo de los secesionistas, es decir, independentistas, los que quieren romper España, los que odian España y todo lo español. Por cierto, he visto una fotografía hoy que criticaban en un periódico digital, me parece que era un OK Diario, que el alcalde del Partido Socialista de Barcelona, con el apoyo del Partido Popular, para que no entrasen los independentistas, ya ha tenido el primer gesto independentista, que es que en su despacho ha colocado la señera y otra bandera, que es la bandera de Barcelona, pero la bandera de España no está. No. Si es que ya se sabe, la cabra tira al monte. Bueno, pues tenemos una magnífica intervención de la que es número 2, bueno, acaba de estar en el Senado, todavía supongo que estará en el Senado, es senadora por el Partido Socialista, se trata de Inés Plaza, y ayer estuvo en la entrevista con Rafa López, con Gillo, y le preguntaba precisamente pues cómo veía Inés Plaza, que es la candidata al Congreso de los Diputados número 2, va primero Antonio Hernando, que es un hombre del aparato de Pedro Sánchez, ha estado de segundo de a bordo del gabinete de Pedro Sánchez, es decir, que es un hombre de la Moncloa, del ala este, oeste, norte y sur, de lo más próximo, exactamente, de estar todo el día con Pedro Sánchez. Bien, pues Antonio Hernando va de número 1 por Almería, que lo conocen mucho aquí en Almería, y de número 2 va Inés Plaza, que fue concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, posteriormente fue al Senado y ahora la llevan de número 2 al Congreso de los Diputados. No olvidemos que ahora el Partido Socialista tiene 2 diputados en el Congreso. Tiene 2 el PP, 2 el PSOE y 2 Vox. Bueno, pues esa es la configuración de los 6 de la circunscripción almeriense. Y hay serio riesgo de que pueda repetir los resultados del Partido Socialista a la vista de la cualificación y cómo la desarrolla y cómo la expresa nuestra querida candidata Inés Plaza. Vamos a escuchar un momento cuando hablan del progreso. Si se vota al PSOE, se progresa. Si se vota otra cosa, entonces retrocedemos 40 años, casi como con Franco. Vamos a verlo. Si gana el Partido Socialista, podemos seguir 4 años más de progreso, o si gana el bloque de la derecha con la ultraderecha, podemos retroceder 40 años. Y me decías que Pedro Sánchez dice una cosa y hace otra, lo de Podemos. Lo de Podemos no tuvo elección nada más que pactas con Podemos, porque no se podía. En ese momento que íbamos a unas terceras elecciones, pactó con Podemos porque no se podía hacer otra cosa, ¿no? Pero los pactos con Bildu, que me decías así, sí, me has dicho, sí que lo digo, porque digo, es que decía primero Podemos, que no, Bildu, luego estás con Bildu, luego con Esquerra de Cataluña. Sí. O sea que con Bildu y con Esquerra no se ha pactado nada. O sea, con Bildu no hay ningún pacto de gobierno. Vamos a ver, eso quiero que quede claro, porque es que a la derecha le gusta mucho enmarañar, le gusta mucho crear esos bulos que al final la gente se los cree, ¿no? Porque dice, bueno, si me lo está diciendo un dirigente es verdad. Pero con Bildu no se ha pactado absolutamente ningún gobierno. Ahora no se ha pactado ningún ayuntamiento, no se ha pactado ninguna comunidad autónoma, ni se ha pactado nada. Lo único que hay son acuerdos puntuales de leyes. Bildu apoyó la moción de subir las becas. ¿Eso quiere decir que yo he pactado con Bildu que me apoyen a mí para subir las becas a cambio de algo? No, eso quiere decir que yo he hecho una iniciativa en el Senado y que los grupos políticos pues pactan, o sea, en un momento dado pues votan lo que quieren, ¿no? Entonces, Bildu votó a favor de subir las becas. Y se suben las becas, no digo gracias a mi moción, sería prepotente por mi parte, ¿no? Pero bueno, quiero decir, sí las leyes, las leyes que Bildu ha pactado, porque a veces... El tema de la memoria histórica, todo eso ha sido gracias a Bildu. Sí, pero yo creo que deberíamos de preguntarnos también qué se pacta y para qué se pacta, no solamente con quién se pacta, ¿no? Entonces, que se hagan acuerdos puntuales y que se apoye puntualmente no quiere decir que se haya pactado como está pactando el Partido Popular con Vox. ¿Qué te parece? Yo creo que esta señora no se ha enterado bien. Se lo debe de preguntar a Otegi. Sí. Hombre, pues ahí lo tiene. Yo creo que si lo llama enseguida le coge el teléfono. La señora se ha hecho un lío, porque yo ya había un momento en que no sabía se le escapaba la palabra. Se le escapaban ciertas cosas. Dice, hay una cosa, no olvidemos, que viene del Ayuntamiento de Almería del Grupo Municipal Socialista,
que viene del Senado y que quiere ahora ir al Congreso. Dice, es que los políticos votan lo que quieren. Claro. Claro, hombre, sí, libertad de voto, libre albedrío. Es increíble. Vamos a ver, el voto no es lo que quieren. Puede haber algún voto de conciencia, un verso suelto. Eso es una rareza tremenda, ¿eh? Pero bueno, extrañísimo. Y además para temas de conciencia, que no tienen Generalmente al que se sale del carril lo sanciona. Exactamente, y luego tiene una sanción de 500 euros. Tampoco es que te van a hacer un estropicio. Para ellos nada. Para ellos nada. Bueno, en fin. Pero dice, es que Podemos no tuvo más remedio. No tenían más remedio. Hombre, no tenía más remedio, pero 5 minutos antes decía, yo no pactaré con... Pero lo estuvo meditando mucho tiempo. Es que yo Fue no pegaría el un ojo resultado por y pegarse el abrazo. no dormiría por las noches, dijo, si pactaba con Podemos. Y por supuesto, ya de Bildu dijo que no voy a pactar con Bildu, no voy a pactar con Bildu. Si quiere se lo repito 20 veces más. Bueno, pues toma, ¿eh? Y toma también con Podemos. Después el abrazo con Pablo Iglesias, etcétera. Y que con Bildu no hay pacto, solamente acuerdos puntuales. Pero no olvidemos que cuando el Partido Socialista decía que había un pacto con la derechita cobarde, era en Andalucía, porque en Andalucía había un pacto con Ciudadanos y un apoyo de Vox, con Juanma Moreno. Pero ¿cuál era la versión del Partido Socialista? Que es un pacto con la derecha y la extrema derecha. Claro. Exactamente. Bueno, pues entonces cuando conviene, sí. Cuando no conviene, pues no. Otra cosa me ha hecho mucha gracia y sí quisiera remarcar es cuando ha dicho lo de que cuando gobierna un partido socialista se avanza y cuando gobierna alguien del PP se va hacia atrás. No, pero se refería a ella misma. Exacto. Ella gobernando los socialistas progresa. Claro. Si no gobiernan, retrocede porque tampoco tiene otra fuente. Pero luego no te creas que retroceden tanto, porque luego cuando gobierna el PP siguen viviendo bien todos, Ahí no se va ninguno. Hasta que llegue el momento, y Pedro Sánchez lo puede conseguir, que el Partido Socialista desaparezca. Bueno, pero han desaparecido muchos partidos, sí, algunos más grandes que el Partido Socialista, pues pudiera desaparecer. Y entonces ya no tenían esa apoyatura. Eso sí es verdad. Este es el problema conceptual. Hablar de progreso precisamente de la izquierda y de la extrema izquierda. O sea, es lo más antagónico. O sea, hablar de progreso, por ejemplo, el comunismo, ¿entendéis que puede tener un ápice de progreso? Es la dictadura, es la negación de la libertad, es lo más retrógrado, lo peor de lo peor, es criminal, además. ¿Qué te refieres? A la aplicación del comunismo al pueblo es ruina. Pero ahora, si tú piensas y analizas qué ocurre con los directivos de ese partido en el momento que imponen esa política. Eso sí, hombre. Progresan infinitamente. Sí, claro. Ni los más multimillonarios pueden vivir como vivirían ellos. Y los palmeros que llevan alrededor. Y su familia. Claro. Sí. Mira, yo he estado en Cuba, que hay muchos actores que le encanta y están siempre vendiendo que si la cultura cubana, que son gente súper culta y tal. Y no la sanidad pública también, muy la buena. Sanidad pública son los mejores médicos. Sin medicina, no te niego, no tienen aspirinas, pero bueno. Yo estaba allí y yo vine, vamos, que yo no quiero volver. Yo no quiero volver. El que va allí con una pulsera al varadero y a hoteles que no vas a ver ningún cubano, estás contentísimo. Pero tú no has estado en Cuba. Yo entré en un banco, que eso me dejó traumatizada. Entré a cambiar dinero y echaron a la gente del banco. Y yo iba de vacaciones y yo, oiga, que no, que yo no tengo prisa. No, usted es extranjera. Esto fuera, esto que es su país, fuera. Yo me quedé, que dije, qué fuerte. Mar, ¿has visto alguno de esos, has visto artistas, actores o cosas así que hablan? Irse a París que a se quiera Cuba. Ir a vivir allí y que se vaya. Sí, Penélope Cruz se fue al Mont Sinaí, a París, no se fue a un hospital cubano. Y además procurando que sus hijos que nacieran en Estados Unidos. Claro. Pero si llegaban a presidente de Estados Unidos. Bueno, pero yo insisto, es que claro, se arrogan la propiedad de algunos conceptos como el progreso, que lo dice Inés Plaza con esa convicción. Sí. No, mire usted, es que si votamos al PSOE, al Partido Socialista, en compañía de todo lo que necesita el Partido Socialista para poder gobernar, que es reeditar el Frankenstein con los filoetarras, con los secesionistas, los golpistas, etcétera, etcétera,
y los comunistas, es decir, el antiprogreso. Lo peor que hay para el progreso es el comunismo y el socialismo. Y entonces dices, bueno, pues, y si no, ¿qué es lo que tenemos? Pues mira, pues tenemos la recuperación económica, por ejemplo, cuando Felipe González deja el gobierno, ¿qué es lo que hay? Crisis económica y después recuperación económica con Mariano Rajoy. Digo con Mariano Rajoy, con José María Aznar. Cuando se va Zapatero y entra, en este caso sí, Rajoy, pues otra vez recuperación económica. ¿Por qué? Porque sí, lo hemos vivido aquí en Almería, yo muchas veces lo he dicho. Aquí en Almería, cuando deja el ayuntamiento, el alcalde que fue Fernando Martínez López, hoy de relumbrón en Madrid y en toda España con secretario de Estado de la Memoria Histórica, bueno, pues resulta que dejó el ayuntamiento en ruina y no había dinero para pagarle a los funcionarios ese mes. Tuvieron que pedir un préstamo a la Organización Nacional de Ciegos, a la ONCE. ¿Por qué? Porque ninguna caja ni banco de Almería le daba crédito al ayuntamiento de la capital. ¿Por qué? Porque es que no tenía solvencia económica alguna, porque era un auténtico desastre. Y esto lo dejó un dirigente socialista ahora de primer nivel. Mira, yo me acuerdo en la época de ¿por dónde Zapatero, han pasado? Han sido peor que el caballo de Atila. Sí, mira, en la época de Zapatero, yo empecé a trabajar muy joven, entonces he vivido la época de Felipe González, de Aznar, Zapatero y Rajoy. Algunos las de Franco. Eso. Y en esa época, en la ortopedia, te pagaban al año y medio. Año y medio sin cobrar un duro, que se hacía. Y a lo mejor iba a hablar con alguien y decía, mira, que es que no puedo, que es que págame, por Dios, que tengo que vivir. Ay, ¿para qué te quejas si estás trabajando? Claro. Si estás trabajando, tío, que tengo que pagar. Y eso sí me gustó. Mira que yo, Mariano, me ha traicionado mucho y tengo yo ahí mi espina que, vamos. Pero sí me gustó que lo primero que hizo Mariano, además de subirnos los impuestos, fue que nos pagara Hacienda. Empezó a pagar la deuda pública, empezó a pagar la Hacienda. Y ahí sí es verdad que se notó un cambiazo y ahora es que vamos casi al día. ¿Sabes? Factura que se hace, factura que se cobra al mes. Pero año y medio, que se dice pronto. Y te sale encima Susana Díaz un día, y que fue la época de que había tanta crisis, que la gente dejaba de pagar la luz y tal y cual, y sale la desgraciada en la tele diciendo, sale diciendo, en ninguna casa de Andalucía se va a cortar la luz, porque todas las casas van a tener luz. Y yo, lo único que se me ocurrió en mi desmoralización en Facebook fue el escribirle, pues págame y ya me pago yo la luz. Claro. Porque nos debía un dineral, vamos, para haber perdido hasta las camisas. En fin. Y ahora me van a venir a mí a contarme del progreso. Te quería aclarar un poco que la medida de Rajoy fue al decir que pagar a Hacienda, a los proveedores, digamos, de los ayuntamientos, de los organismos públicos, al fin y al cabo pagaba con el dinero de los ayuntamientos. La fuente, actualmente no sé, pero la principal de ingresos de un ayuntamiento son los impuestos que recauda el Estado por medio de Hacienda y que reparte entre todas las entidades locales. De eso que le tenía que pagar al ayuntamiento, descontaba, porque no es lo mismo que el ayuntamiento cogiera el dinero y no te iba a pagar, que descontárselo a Hacienda y dárselo de menos. Y ya procuraban administrarse. Pero que nosotros no era el ayuntamiento, nosotros era el SA. Y con el SA hicieron exactamente organismos igual, porque públicos. le daban el dinero al SA y el SA luego se lo gastaba en lo que... Bueno, en fin. Bueno, pues progreso. Progreso. Esto es lo del progreso. En fin, vamos a hacer un breve paréntesis, porque si no va a ser mucho de golpe, porque hay más intervenciones de Inés Plaza interesantes sobre esto de los pactos y también cómo discierne entre lo que es el pacto entre el PP con la derecha y el PSOE con la izquierda. Así que hay una serie de diferenciaciones que pone de manifiesto. Enseguida volvemos y continuamos con ese asunto. Hasta ahora.